A ver, dice Elizabeth. Gloria. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Caroli. Caroli. Lía. Lía. Nancy. Presente, profesor. Buenas tardes. Mirza. Mirza. Nieves. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ruth Brisaida. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Eudicia. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosa. Presente, profesor. Buenas tardes. Nayeli. Lía, ¿estás? Lía, la veo conectada pero no responde. Bien. Listo. Nayeli está ausente, ¿no? Bien, señoritas. Con respecto a la clase de ayer estábamos viendo el grupo de... ¿Qué grupo estamos viendo? ¿Qué estábamos estudiando el día de ayer? ¿Qué estábamos viendo? A ver si ha sido ayer nomás. A ver, ayúdenme, recuerden. Profe, hemos visto de los aminopenicilinas. Muy bien. ¿Cuáles eran sus representantes de estos dos? La amoxicilina, campicilina. ¿Y el otro cuál es la? ¿Ciclaciclina? Ampicilina. La ampicilina, ¿no es cierto? Profe, disculpe, antes me he ausentado un ratito y había llamado Lita. A ver, Va a disculpar. ¿dónde estás caminando el día? No, este es mi trabajo, profe. Y un Ya. ratito me he ausentado. Ya, Lía. Entonces, volviendo al tema, estábamos conversando acerca de las aminopenicilinas. Hemos dicho, ¿no? Que los dos representantes son la amoxicilina y la meticilina. La amoxicilina y la ampicilina, sí. Ya se me está trabando la lengua. Entonces, ¿cuál se descubrió primero? ¿Cuál de los dos? La penicilina. La ampicilina, ¿no es cierto? Claro, primero la penicilina, de ahí modificaron estructuralmente, se estudió mejor la molécula y se obtuvo la ampicilina. Hemos visto que tenía algunos defectos a nivel del gastrointestinal. ¿Cuál era el principal defecto a nivel intestinal? ¿Cuál era su principal defecto? ¿Qué pasaba a nivel intestinal con este medicamento? Recordemos qué pasaba. ¿Cómo era su absorción? Mira, que no recuerdan. Disculpa, profesor, ¿cómo dijo? ¿Cuál era su principal defecto de la ampicilina a nivel intestinal en la absorción? Los gram positivos, profesor. No, absorción de la farmacocinética.
era de un 40%, recordemos. ¿Y qué significa ese 40%? Que pasa a sangre un poquito más de la mitad, un poquito menos de la mitad. Menos. Cuando hablo 40%, que sí, que el 40% del medicamento, de lo que se ha administrado, pasa a sangre. ¿Ya? Entonces ya, muy bien, estamos captando eso. Y con respecto a la amoxicilina, ¿cuánto era su biodisponibilidad? 8 horas, profe. No, su biodisponibilidad. Biodisponibilidad es cuánto entra a la sangre después de que se administra por vía oral. ¿No te era? A mitad también creo. No, creo. Acá no puedo ver, creo. Menos. ¿Cómo hacer menos? Ya mejor voy a poner la diapositiva, a ver. Déjame, voy a compartir la pantalla. Ya, aquí está la bendita pantalla. A ver, en cuanto a farmacocinética, por favor, está ahí clarito. ¿Cuánto dice que se absorbe por vía oral la ampicilina? Aquí está. 55%, entre 35 y 55%, o sea, en promedio un 40%. La amoxicilina se absorbe de un 70 al 90%, entonces, ¿cuál se absorbe más por vía oral? ¿Cuál de los dos los absorbemos de mejor manera por vía oral? Esto es fundamental, porque es el medicamento que más se usa en la práctica. Es el primero que se va a recetar cuando venga un paciente enfermo. Amoxicilina, profe. ¿No es cierto? Y nos dice que se absorbe hasta un 90%, o sea, casi toda la pastilla que se administra se absorbe, pasa a sangre. Y eso lo hace bastante útil en la práctica. Por esto que además también nos sirve, hemos visto que el tiempo que permanece en nuestro organismo es mayor, el de la amoxicilina, a diferencia de la ampicilina. Por eso la ampicilina se da cada 6 horas. ¿Cuántas veces al día son cada 6 horas? Viene en la receta en donde dice dar ampicilina cada 6 horas por 5 días o 7 días. Al paciente, ¿cómo le vas a decir? Señor, cada 6 horas va a tomar, o sea, va a contar a qué hora toma 6 horas, después de la vez toma otras 6 horas. O cuántas veces al día mejor es, o decirle cuántas veces al día se toma esa pastilla. Son 4, profe. ¿Ya? Y cada 8 horas. ¿Cuántas veces al día significa cada 8 horas? Significa cada 3 horas, profe. ¿3 horas? 3 veces. Digo 3 veces. Ya, muy bien. Ya, ¿eso por qué? Porque la amoxicilina permanece más tiempo en nuestro organismo y por ende nos permite administrar dosis más prolongadas, ¿de acuerdo? Ambos, ¿por dónde se excretaban? ¿Por la orina o las heces? Orina. Ya, muy bien. Por eso nos decía que es bastante útil en al tratar infecciones del tracto urinario, ¿de acuerdo? Porque se elimina por las heces, encima que el medicamento se elimina intacto, entonces puede cumplir tranquilamente ese efecto farmacológico. Ya estábamos viendo esas cositas, ¿recuerdan? Ya, recuerden por favor, porque eso nos es útil al momento de administrar el medicamento, al momento de indicarlo. ¿Y hasta cuántos días? 5, 6, 7, 14 días incluso se puede dar. Hemos visto esto de la dosis, cómo se administra. Acá también era importante recordar, ¿no? Que la amoxicilina, ¿había inconvenientes cuando se tomaba con alimentos, sí o no? ¿La amoxicilina interaccionaba al consumir alimentos? No me están repasando. Nos dice que la amoxicilina no tiene
problemas cuando se administra con medicamentos. No hay problema, no influye demasiado en su absorción. La única condición era que no debía consumirse juntamente con leche o con alcohol. ¿Ya? No se debe consumir ni con leche ni con alcohol. Sin embargo, se puede consumir tranquilamente con el alimento. A diferencia que la ampicilina sí se ve reducida su absorción cuando se le administran medicamentos. Entonces, acá nos dice que se debe prever al paciente, si es que se le va a administrar la ampicilina, debe tomarlo o una hora antes o una hora después de los alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué una hora antes o una hora después? A ver, señoritas. Profe, para que su absorción sea así Sea mejor. legal, Sea, no interrumpa. sea perfecta, ¿no es cierto? ¿Por qué una hora antes? ¿Por qué una hora después? Porque una hora antes el estómago va a estar vacío. Una hora después ya el alimento ya se ha digerido, ya está en el intestino y entonces tampoco va a haber mayor interferencia. Entonces, recuerden eso también como regla general. Todos los medicamentos que ustedes estudien y tengan la característica de que los alimentos influyen en su absorción, deben tomarse o una hora antes o una hora después, ¿de acuerdo? Eso como regla general para todos los medicamentos que se vean influenciados con la administración de alimentos, es decir, comida. A ver, acá les pongo una chapadita. Allá habíamos hablado del omeprazol. ¿A qué hora debía tomarse ese medicamento? Antes, profe. Una hora antes. En ayunas, profesor. Muy bien, recuerden, ¿por qué era importante esto? Porque el omeprazol, para que funcione, tiene que estar en medio ácido. Y el estómago sin alimentos, y la marinita tiene esa característica de estar ácido. Nosotros comemos algún alimento, cambiamos el pH y el omeprazol que se ha tomado ya no sirve, sería por gusto. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguna pregunta con respecto a la administración de la amoxicilina o la ampicilina? Si una persona es alérgica a la benzilpenicilina, ¿podrá ser alérgica a la amoxicilina? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Solo que acá hay una característica un poco importante. Está bien, profe. Muy bien. Solo que acá quería dejarles una pequeña observación. ¿Cuál será más grave? ¿Administrar benzilpenicilina? Perdón. ¿Cuál es más complicado? ¿Administrar benzilpenicilina o amoxicilina al paciente? Penicilina, profe. Muy bien. Muy bien, recuerden. ¿En qué forma farmacéutica viene la benzilpenicilina? La procaínica, la sódica, la benzatínica. ¿Cómo vienen? Ampollas, ¿no es cierto? Ampollas. Este medicamento no viene en tabletas. No existe benzilpenicilina en tabletas. A diferencia que la amoxicilina. Entonces, de administrarse ambos medicamentos, el que le va a chocar más fuerte al paciente va a ser la benzilpenicilina. ¿Por qué? Porque estás administrándolo por vía endovenosa o parenteral. La reacción alérgica se va a presentar más fuerte, va a ser más chocante. A diferencia que la administramos por vía oral. Cuando se administra por vía oral, todavía el medicamento poco a poco va a estar ingresando a la sangre. Entonces la manifestación clínica de la alergia también va a ser poco a poco se va a ir dando. ¿Ya? A ver, vale la pena recordar acá. A ver, señoritas, ya les había comentado alguna vez cuál es el medicamento que debemos dar nosotros cuando estemos en presencia de una reacción alérgica o un shock anafiláctico. ¿Qué administrábamos? ¿Qué le poníamos al paciente? Lepinefrina. No. Está bien, puede hacer epinefrina. Sin embargo, la epinefrina pues no tenemos en todas las farmacias, es difícil conseguir eso. Ya, la hidrocortisona. También no. Pero te estás acercando, estás caliente, tibio, tirando caliente ya. A ver, Nancy, ¿qué podemos administrarle? Estamos cerca. Es la hidrocortisona, profesor.
Dice, pero... ¿tú Profe, quieres? ¿no es la dexametasona? Muy bien, Brisaida. Lo que pasa es que tienes razón, la hidrocortisona es un corticoide, sin embargo, no lo vamos a tener a la mano siempre, y no es un medicamento que esté en todas las farmacias, ¿ya? E incluso su administración es peligrosa, hay que saber medir la dosis. La diferencia es que la dexametasona es de... lo vamos a encontrar en cualquier botica o farmacia, ¿sí o no? ¿Ya? Y el primer medicamento, es el primer medicamento a administrar para evitarnos problemas de alergia, de shock anafiláctico. Con eso todavía vamos a proteger a la persona. La administra ya, prove, vienen a vuestra farmacia botica. La persona hace una reacción alérgica a la amoxicilina, de inmediato aplicarle su dexametasona y mandarlo al hospital o a la posta para que le hagan bueno, para que le controlen sus signos vitales. ¿Ya? Recuerden eso, por favor. Eso es por emergencia lo que estamos hablando ahorita. Una emergencia, ¿ya? Y todavía les había dado una marca, si es que es mejor conseguirla. ¿Recuerdan qué marca era? En las primeras clases todavía les dije esto de reacciones adversas. Dijo, profesor. ¿Cuál era la marca que les había recomendado de dexametasona? Marca. La marca. Ya, pues les volveré a repetir en todo caso. Si pudieran tener a la mano la ampolla de Dexacord, que es la mejor dexametasona de marca, el Dexacord, sería estupendo. Así lo van a proteger lo mejor al paciente del shock anafiláctico. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, señoritas? Profe, ¿puede volver a repetir? Yo sí no le entendí nada. Y es la tercera, cuarta vez creo que les había comentado esto del shock anafiláctico. Si a un paciente suyo se les administra la amoxicilina y presenta una reacción adversa, no se van a quedar ahí asustadas, llorando, pues, ¿no? Porque he visto muchas veces eso, que la persona le da un rash cutáneo, se desmaya y el personal está llorando y no sabe qué hacer. Lo primero que tienen que hacer es administrarle por vía intramuscular una ampolla de dexametasona, ¿ya? Y después, que se recupere un poquito, lo mandan a la posta o cualquier centro de salud, porque les puede pasar, nadie está libre, ¿ya? Solo con eso ya lo mandan a la posta y le dicen a su familia, ¿sabe qué? Cuando lleva a la posta le dicen que ya le hemos puesto dexametasona y queremos que le vean, le evalúen. Si tuvieran la ampollita de Dexacor sería mejor porque tiene mejor efecto farmacológico esa dexametasona. Si no, ya aunque sea una genérica, pero eso es la primera medida de atención cuando tengan esta emergencia, ¿de acuerdo? Y lo que les estoy comentando no es juego, por favor, ya he visto casos, personas que así les ponen su ampolla de penicilina o toman su amoxicilina y ya se desmayan. Y el personal técnico está llorando ahí, no sabe qué hacer. Se va a morir, se va a morir. ¿Y cómo crees que se siente el familiar cuando ve que su paciente se desmaya después de que le ponen un medicamento? ¿Qué creen que pasa? Créanme, yo he visto personales que han visto que su familiar se ha desmayado, están queriendo golpear a la enfermera o quieren golpear al personal. ¿Qué le has hecho a mi familiar? ¿Qué le has hecho a mi mamá? Y estaba venir sana, ¿qué le han hecho? Cuando ha sido un shock anafiláctico, una reacción alérgica. Entonces lo que tienen que hacer es tranquilizar al familiar, al familiar del paciente, iniciar su dexametasona y después llevarlo o mandarlo a la posta o cualquier centro de salud. ¿Se entendió, señoritas? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, espero que ya hayan aprendido porque, bueno, mi conciencia ya está tranquila. Les estoy comentando lo que tienen que hacer si es que les pasa esta emergencia. Espero que no solamente quede en el cuaderno. Bien, bueno, me diría un poquito del tema con tal de enseñarles eso. Bueno, aspecto bacteriano habíamos visto, ¿no? Gran positivos y gran negativos en caso de la amoxicilina. Por eso es que nos es útil al tratar infecciones por E. coli. ¿Qué cosa causaba la E. coli? ¿Qué enfermedad causa la Escherichia coli?
Infección urinaria, profe. Muy bien, Infección urinaria. Y Salmonella, Shigella, la que está bajito, Salmonella y Shigella, ¿qué causa? Vayan aprendiendo. Causa diarreas, ¿de acuerdo? Causa diarreas. Diarrea, profe. Ajá. Sí. Y Helicobacter pylori, que está casito. Úlcera, profe. Úlcera gástrica. Úlceras. Muy Úlcera bien. gástrica. Úlcera gástrica, ¿de acuerdo? Es lo más importante, es los más comunes en la práctica. Bueno, aquí nos habíamos quedado en la clase de ayer. Son 3 diapositivas nomás. Como hemos visto, todas las penicilinas, todos los betalactámicos van a tener el mismo mecanismo de acción, que es inhibir la última síntesis de la pared celular bacteriana en la etapa 3 y 4. La síntesis de la pared celular, uniéndose a unas proteínas llamadas proteína receptora de penicilina, PBUPs, nucleadas en la pared celular. Impiden que la pared celular se construya correctamente, lo que produce la lisis de la bacteria y su muerte. Entonces, ¿recuerdan cuando estábamos hablando de la penicilina, que era una llave y tenía que llegar a un candadito? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan eso que la penicilina tenía que entrar a la cascarita de la célula y tenía que llegar como un candadito? ¿Recuerdan? Creo que no recuerdan. Decían que les repita, les recuerde. ¿O lo van a estudiar? Profe, repítalo. Bien, les repito entonces. Bien, les comento entonces. Bueno, acá está en el dibujito, lo vamos a ver más clarito. Como están viendo, es como una... Yo les he dicho que era como un huevito, ¿ya? Solo que es más alargado. Lo que están viendo acá dentro es el interior de una bacteria. Y lo que está esto de verde es la famosa cáscara. A esa cáscara nosotros le llamamos pared celular. Como su nombre lo indica, es una pared. Es su forma de protegerse del medio ambiente de la bacteria. Sin embargo, dentro de esta pared, acá le han hecho un corte, si se observa, lo han cortado un pedacito y lo están viendo de costadito. ¿Sí? Dentro de esa pared hay un receptor. Yo les había puesto el ejemplo de un candadito. Eso es como un candadito. ¿Ya? Entonces, como todo candadito, ¿qué necesitas para abrir un candado? ¿Con qué abrimos un candado? Con llave. Ya, muy bien. Y la llave, una llave. Bien. Y una llave puede abrir, o mejor dicho, un candado se puede abrir con cualquier llave. No, profe, con la misma llave tiene que ser. Muy bien. Entonces estamos viendo. Justo para su mala suerte, la bacteria tiene este receptor que justamente encaja con la estructura de la pendilamoxicilina o en sí de todos los betalactámicos. Entonces el betalactámico viene, se une a este candadito y bueno, lo que hace es bloquearlo, ¿ya? Lo bloquea, como acá ya se ve más grandecito el ejemplo. Este es el receptor y acá está la amoxicilina, ¿bien? Acá está la amoxicilina, está entrando, está entrando, está entrando. ¿Ven cómo entra? Está entrando y ¡plop! Se mete dentro de este receptor, el receptor proteínico, ¿ya? Es el famoso candadito que yo les decía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la amoxicilina? Lo que hace es que... ¿Qué pasa si la llave se rompe dentro del candado? ¿Nos volverá a funcionar ese candado, sí o no? Ya no, ya, profe. Tienes que hacer algo. ¿No es cierto? Entonces, del mismo modo la amoxicilina llega a este receptor, bloquea ese famoso candadito, y ese candadito era el encargado de fabricar esta pared, esta cascarita. Entonces, si no fabricamos la cascarita, si no fabricamos la pared, ¿qué va a pasar? Se va a hacer hueco, ¿no es cierto? Si se queda a medias, se queda hueco. Imagínense dejarlo a medias el muro de vuestra casa. Se puede entrar cualquier ladrón o algo. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Hemos bloqueado el candadito que producía la pared celular. ¿Y qué están observando acá? ¿Qué son estas cositas? A ver, no sé si se puede observar.
¿Qué están viendo? Háganlo más grande su pantalla, a ver. Bueno, tal vez no se nota mucho en vuestra pantalla, pero estos son huequitos. ¿Ya? Son huequitos justamente porque acá ha entrado la amoxicilina y no ha hecho que se fabrique la pared, la ha debilitado y se ha hecho huequito. Y justamente como ustedes saben, la bacteria vive está en un medio interno. Y el agua, sustancias, etcétera, que esté en el exterior, va a entrar justamente por esos huequitos, va a entrar. ¿Ya? Entre sus huequitos y la bacteria se va a empezar a hinchar. ¿Qué pasa si la bacteria se hincha demasiado? ¿Qué va a pasar si la bacteria se hincha demasiado? Si ya no hay nada que le proteja y entra en líquido a su interior. ¿Qué va a pasar? A ver, señorita, y dime qué pasa cuando se hincha mucho la bacteria. Yo les puse el ejemplo. ¿Qué pasa si yo ponía un globo a un caño y lo llenaba de agua, lo llenaba de agua y me Ah, profesor. ¿Qué? Exacto. Del mismo modo, la bacteria le va a suceder. ¿Ya? Porque la bacteria, fuera de la bacteria hay líquido. Podría ser nuestra sangre, podría ser líquido intersticial, etc. Entonces, como no hay una pared que la proteja, ya hay hueco, viene aquel líquido y se empieza a llenar la bacteria. Se empieza a llenar, llenar, llenar. Y por último, la bacteria revienta. ¿Esa bacteria seguirá con vida, sí o no? ¿Seguirá viva esa bacteria? Ya no, profe. Ya no. Entonces, por ende, la bacteria muere. Por eso es que la penicilina tiene un efecto bactericida. ¿De acuerdo? ¿Algún punto que sea que les aclare, les agarre, les ayude a entender con respecto al mecanismo de acción? Por favor, es importante diferenciar siempre lo que es mecanismo de acción y sitio de acción, porque también les puse una pregunta de eso en el cuestionario y algunas de sus compañeras me estaban consultando. ¿Qué es sitio de acción? ¿Cuál es mecanismo de acción? Acá, ¿cuál sería el sitio de acción de la penicilina? ¿Cuál es el sitio de acción? ¿Cuál será el sitio de acción de acá de la penicilina? Ya hemos visto, y está acá entre los 4 dibujitos. ¿A dónde va la penicilina para hacer efecto? ¿Dónde va? A la pared celular, profe. Muy bien, va a la pared celular, pero específico. ¿Y a qué parte de la pared celular va? De la bacteria. Ya. Va al receptor de la pared celular de la bacteria. Este famoso candado que les iba diciendo, ese ya. Va al receptor de la pared celular de la bacteria. Ese es sitio de acción, sitio donde primero va el medicamento para hacer efectos, el sitio de acción. Mecanismo de acción es ya también lo que pasa después de que el antibiótico se ha unido. Entonces el mecanismo de acción será acá que las penicilinas y la amoxicilina se unen a la pared celular de la bacteria e inhiben el crecimiento de la pared celular y por ende producen la muerte de la bacteria. Acá lo dice, impiden que la pared celular se construya correctamente, lo cual produce una lisis de la muerte bacteriana y su muerte. Lisis de la bacteria y su muerte. ¿Se entiende entonces mecanismo de acción y sitio de acción? Mecanismo de acción es qué pasa después de que el medicamento se ha unido y sitio de acción es dónde se une. ¿Está bien? En este caso nos está diciendo que inhibe la síntesis de la pared celular.
En otros medicamentos vamos a ver que inhibe la síntesis de proteínas, porque se une al ribosoma, se une al núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada antibiótico tiene su sitio de acción y tiene su mecanismo de acción, ¿de acuerdo? Esto sí, ¿saben por qué les menciono esto? Porque esto es importante. ¿Qué pasa si nosotros administramos dos medicamentos con el mismo mecanismo de acción y el mismo sitio de acción? ¿Tendrán efecto? A ver, les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tomo mi amoxicilina y a la par tomo mi ampicilina? ¿Me hará mejor? ¿Será mejor y más fuerte el efecto? No, profe. No, ¿por qué? Porque ambos medicamentos se van a estar peleando justamente por entrar a este receptor. Entonces, solamente uno va a hacer efecto y sería por gusto o sería en vano administrar un medicamento con el mismo sitio de acción y mismo mecanismo de acción. Ahora, si yo, el ciprofloxacino, por ejemplo, tiene su mecanismo, su sitio de acción es el núcleo celular, el ADN de la bacteria. Si yo tomo ciprofloxacino y a la vez tomo una amoxicilina, ¿tendrá mejor efecto? Bueno, ya se lo voy a poner así. En la práctica, así se combinan los antibióticos. De esa forma se pueden dar dos antibióticos. Siempre evaluando que sean diferentes lugares o sitios de acción. Si la amoxicilina viene, va y se va a unir a la pared celular. Viene el ciprofloxacino, va y se va de frente al núcleo. Entonces, en algún momento ellos están quitoneándose este candadito, este receptor. No, ¿no es cierto? Entonces, si va a meritar el caso, así es como se podrían combinar antibióticos. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes en la práctica van a ver que viene una receta con dos medicamentos que tienen el mismo mecanismo de acción, lo más probable es que haya interacción y no funcione uno de ellos, ¿de acuerdo? Es importante por eso mencionarles esto del mecanismo de acción y el sitio de acción. ¿Alguna pregunta, señoritas? Profe, no lo entendí tan bien. Ya, imaginemos esto. Imaginemos lo siguiente, a ver. A ver, les voy a poner, ¿con qué ejemplo les pongo? Ya, a ver, les pongo el siguiente ejemplo. Espero que se me entienda. ¿Ya? Ustedes tienen en una jaula un conejo y en otra jaula un cuy. ¿Ya? Ambos son herbívoros, ¿no es cierto? Ambos van a comer hierbas, o frutas, o verduras. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo solamente pongo una zanahoria enfrente de ellos? ¿Qué va a pasar con esos dos animales? Muy bien, se van a pelear. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Ya, volvemos al ejemplo, ¿ya? Está bien. Tenemos un cuy, un conejo, una zanahoria, y al otro lado tengo ya un pedazo de carne, ¿ya? Entonces, estamos viendo, ¿cierto? Se van a pelear por la zanahoria. Ahora, pongo otro ejemplo. En una jaula tengo un perro, en otra jaula tengo un conejo, y igualito, tengo una zanahoria y una carne. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a pelear? Ya no, ¿no es cierto? ¿Me entienden así? Sí, profe, pero lo que no entiendo tan bien es cuándo es el mecanismo de acción, ¿ya? Y el sitio de acción, justamente hubo un trabajo, creo que nos dio. No lo entiendo bien sobre el sitio de acción. Ya, muy bien.
Sitio de acción es a dónde va a ir el medicamento para hacer su efecto farmacológico. Por eso les preguntaba, la penicilina, ¿a dónde va a ir para que haga su efecto farmacológico? Y tu compañera me respondió bien, ¿a dónde iba? A la pared celular de la bacteria, profe. Ya, ese es el sitio de acción. ¿Me entienden? Ese es el sitio. Sitio, ¿qué significa sitio? Lugar. Es el sitio de acción. ¿Ya? Es el sitio de acción. Y ciprofloxacino, ¿dónde era su sitio de acción? ¿Recuerdan o no recuerdan? El ADN, profe. Muy bien. Y a ver, un poco más difícil les voy a poner. Y la clindamicina, la lincosamida, ¿dónde era su sitio de acción? Ya es, vamos a poner así, ya les diré la pista nomás, es el ribosoma. Ya lo tienen que repasar, ¿no? Entonces, cada lugar es diferente, es como nosotros en una persona, nosotros tenemos un corazón, tenemos un riñón, un hígado, son diferentes lugares. Del mismo modo, las bacterias también tienen órganos, tienen pared celular, tienen núcleo, tienen ribosoma. Entonces, es ahí donde va el antibiótico, dependiendo a cada familia. Es el sitio de acción, ¿me entienden? Ahora sí me entienden lo que es sitio de acción. ¿Se entiende ahora sí sitio de acción? Sí, profe. Ya. Y ahora, mecanismos de acción es qué va a pasar después. Claro, la amoxicilina viene, se pega a la pared celular y ¿qué pasa después? Lo que va a pasar es, ¿qué pasaba cuando la amoxicilina se unía a la pared celular? Lo mata la bacteria. Ya. Destruye la pared celular o inhibe el crecimiento de la pared celular y mata a la bacteria. Ya, inhibe el crecimiento de la pared celular y mata a la bacteria. Ese es su mecanismo de acción. Ese es cómo hace que la bacteria muera. ¿Ya? Ahora sí se me entiende el mecanismo de acción. ¿Me captaron? ¿Me entendieron? Solo es cuestión de que lean un poquito mejor la descripción. Léanlo y lo van a entender, ¿de acuerdo? Cada medicamento, cada antibiótico tiene su sitio. Pues le pueden llamar lugar de acción o sitio de acción. Y tiene también su mecanismo de acción. ¿Ya? A ver, señoritas, ¿me entendieron? Sí, profesor. Ya, repásenlo nomás, es cuestión de que repasen. Lo leen y se van a dar cuenta poco a poco cómo funciona esto. Del mecanismo de acción. Perfecto. Ahora vamos a ver sus reacciones adversas. Como todo medicamento, ya voy a empezar a tener algunas reacciones adversas. Vuelvo a repetir la pregunta del día de ayer. ¿Cuál es el efecto adverso de las benzilpenicilinas? De las benzilpenicilinas, escuchen bien la pregunta. ¿Cuál era? ¿Cuál era el mecanismo de acción de las benzilpenicilinas? Bueno, el efecto adverso de las benzilpenicilinas. Benzilpenicilina G, benzilpenicilina sódica, procaínica, benzilpenicilina benzatínica. ¿Cuál es su efecto adverso? ¿No recuerdan? Por favor, señoritas, hace 5 minutos estábamos hablando del efecto adverso de las penicilinas. Ayúdenme, si saben, por favor, díganme. ¿A qué exactamente se refiere, profe? El efecto adverso, ¿qué efecto adverso causan las penicilinas? ¿Qué es efecto adverso? Me digan que no se recuerda que es un efecto adverso. Reacción alérgica, pues. ¿Es el efecto adverso o no? Sí, profesor, produce alergia hasta la
muerte. Si se complica, shock anafiláctico y muerte. Ya, las benzilpenicínicas, procaína G, sódica, la procaínica o la benzatínica, tienen ese efecto adverso. Sin embargo, es el único que presenta. En muy raras ocasiones puede presentarse problemas de sangre o cefalías, pero muy raras ocasiones, muy raras. Entonces, prácticamente solo tiene un efecto adverso, que es el shock anafiláctico o la reacción alérgica. Ahora, ya también vamos a ver que las aminopenicilinas, que son las que le siguen, como se ha modificado su estructura, como las han hecho un poco más potentes, lamentablemente también van a aumentar sus efectos adversos. Obviamente se va a mantener este efecto adverso de la reacción alérgica, del rash dérmico, y sin embargo se van a agregar otras más. Primero nos dice sus indicaciones. La ampicilina y la amoxicilina, ambas se utilizan para infecciones virales, infecciones de las vías respiratorias altas, infecciones de las vías respiratorias altas, sinusitis, bronquitis, etc. Itus no complicada, meningitis, fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea la causa la salmonela, ¿de acuerdo? La salmonela que causa la diarrea. Shigella, uritis gonocócica y colicitis complicada. Y ahora vamos a ver en efectos adversos. La ampicilina mantiene la erupción dérmica. Esto es a consecuencia de una reacción alérgica. La erupción dérmica es una consecuencia de la reacción alérgica. Y también puede producir diarrea. Ya estamos viendo que se nos agrega acá un efecto adverso que es diarrea. Ahora la amoxicilina ya también tiene más efectos adversos. Puede producir flebitis o dolor. Flebitis es, no sé si alguna habrán visto, que es la inflamación de las venitas. ¿Ya? La flebitis es la inflamación de las venitas. Tipo varices puede causar. Puede generar anemia leucopénica, es decir, puede bajar los niveles de glóbulos rojos y glóbulos blancos en la sangre. La anafilaxia, bueno, es lo que se mantiene, ¿no? De las benzilpenicinas, lo que se mantiene, el rash dérmico. Nefritis intestinal, incluso puede producir convulsiones cuando se administra de vía rápida por endovenoso. Estamos viendo entonces que la amoxicilina, al ser más potente, también se potencia sus efectos adversos. Ya tenemos más efectos adversos. ¿Ya? Interacciones, bueno, las ampicilinas van a interaccionar con unos medicamentos. El más relevante de la amoxicilina será que la administración juntamente con eritromicina, sulfonamida o tetracyclina. Estos medicamentos no deben administrarse junto a amoxicilina, ¿ya? Acá nos está diciendo que el clorfenicol, la eritromicina, la sulfonamida o la tetracyclina no deben administrarse con amoxicilina, porque inhiben el crecimiento de la bacteria y por ende inhiben su efecto bactericida de la amoxicilina. Contraindicaciones. Puede causar, no se debe administrar en personas con insuficiencia renal grave, tampoco que sean alérgicos a las penicilinas. Y en caso de la amoxicilina, nos dice que no debe administrarse en personas asmáticas, o sea, que estén en un cuadro asmático presente o cuando estén con leucemia linfática. ¿Ya? Esas serían algunas de sus contraindicaciones. Los otros dos no se utilizan en el mercado y no sería tan relevante que las mencione en esta exposición. ¿Alguna pregunta con respecto a las reacciones adversas de las aminopenicilinas? ¿Alguna consulta que quisieran que les ayude a aclarar? ¿Ninguna? Bien, señores. Entonces, lo que quiero que me entiendan es que si bien la amoxicilina es bastante segura, es decir, sus efectos adversos rara vez se presentan, pueden existir. Y nosotros tendríamos que estar al tanto de que si llegasen a presentarse, o si no, tratar de buscarle otra alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, de todos estos efectos adversos, ¿cuál será el más grave de las aminopenicilinas? ¿Cuál será el más complicado de tratar y evaluar?
A ver, les repito, señoritas, de todos los efectos adversos que estamos observando, ¿cuál será el más complicado y el más grave? La nefritis intestinal, profe. No tanto. La más grave vamos a evaluarla por la incidencia que tiene, o sea, cuál se presenta más frecuentemente. Y ese es el rash dérmico, ¿ya? La reacción alérgica. Es la más delicada y la más que más se presenta en la práctica. Y ya les había dicho, ¿no? ¿Con qué lo vemos, con qué lo tratamos o con qué podemos nosotros acudir al paciente si presenta? Con nuestra ampolla de... ¿Qué ampollita? Nuestra ampolla de dexametasona. Ya, por favor, eso es importante comentar. A ver, algunas reacciones adversas, vamos a ver. Ojo, estas reacciones adversas pueden presentarse, pero son muy poco frecuentes. Son muy raras de observar, pero pueden presentarse. Puede presentarse convulsiones, dermatitis exfoliativa, diarrea, dolor abdominal, eritema multiforme, erupciones cutáneas, fiebre, flebitis, hepatitis, ictericia colestásica, leucopenia, náuseas, neutropenia, pruritos, vómitos. Ya. En algunos casos puede producirse agitación, agranulocitosis, alucinaciones, anafilaxia, anemia hemolítica, angioedema, ansiedad, candidiasis oral, candidiasis vaginal, colitis pseudomembranosa, confusión, convulsiones, diarrea y dolor abdominal. ¿De acuerdo? Son algunas de las manifestaciones que rara vez se presentan, pero pueden llegar a darse. Contraindicaciones. ¿En qué casos no se puede administrar la amoxicilina? Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad, es decir, que sean alérgicos a las penicilinas. Les vuelvo a repetir, siempre que venga un paciente, preguntarle, ¿es alérgico a las penicilinas? De ley preguntarle eso. Ampicilina no debe usarse en pacientes con leucemia linfocítica y que reciben vaporinol. No se debe dar en pacientes con leucemia, puesto que disminuye los glóbulos blancos de la sangre. Precauciones. Gestantes. En gestantes no hay problema, en gestantes está totalmente permitido el uso de amoxicilina. De uso pediátrico también tener en cuenta la función renal, es decir, a qué edad son los niños. Ya si son mayores de 2 años, ya no habría mayor inconveniente en la administración de la amoxicilina. Uso geriátrico, hay que evaluar si su riñoncito todavía está mal. Si está mal, podemos darle el medicamento cada 12 horas. Si presenta una función renal normal, la dosis completa, cada 8 horas. Y que nos dice por último, puede causar alergias cruzadas con cefalosporina. Alergia cruzada se refiere a que si una persona es alérgica a las aminopenicilinas, también lo puede hacer a las cefalosporinas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a las contraindicaciones? ¿Alguna consulta que desean que les ayude a aclarar? Señores, pregunten, aprovechen, porque este es el medicamento que más se utiliza en el mercado, más se utiliza en los hospitales y centros de salud. Ya, tienen que preguntar, tienen que saber bien antes de poder administrar este medicamento, antes de poder dispensarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ya, bien. Están ahí, señoritas, ¿no? O de repente se ha ido al internet, no sé. Pero eso que no me... Profe, ¿te puedo preguntar de otro temita? Justo de la tarea. ¿Qué pasó con la tarea? Profe, todo lo que el cloranfenicol, lincosamidas, los macrólidos, tetraciclinas, actúan en la ribosoma, ¿no es cierto? ¿O me estoy equivocándome? En el ribosoma bacteriano, sí. Es el sitio de acción, ¿no es cierto? Exacto. Ah, ya, profe, eso nomás quería preguntar, porque estoy dudando. Ya, pero ojo, recuerden, el ribosoma tiene dos partes, su unidad 30S y la 50S. Ya, tiene dos partes. Ya eso lo repasan cuando vean el medicamento. Bien.
Ya, permítame un ratito, voy a buscar voy a poner a presentar la siguiente diapositiva. Aló. Dime, Guille, estoy en clases. Dime. Ya, sí, gracias. Ya, mañana no será, no, lunes será. Sí, hoy lo conversamos con la señora Karina. Sí, ya se abrió ya. Ya, chucho. ¿Dónde estás? Me salí sin querer queriendo. ¿Me confirman si se ve la diapositiva? Me salí sin querer queriendo. ¿Me confirman si se ve la diapositiva? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a entrar a otro grupo de las carboximetil penicilinas. Y es un grupo más utilizado en hospitales, pero es bueno tratarlo siempre para tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Como hemos visto, a partir del gran descubrimiento de las penicilinas, los investigadores tratan de buscar moléculas más fuertes, más potentes, que nos sirvan para tratar infecciones graves que ya no respondan a penicilinas o aminopenicilinas. A raíz de eso es que los investigadores llegaron a descubrir la carboxipenicilina. ¿Qué nos dice? Son un grupo de antibióticos que pertenecen a la familia de penicilinas antiseudomonas y comprenden la carbaxilina y la ticarcilina. Estos medicamentos pueden ser administrados por vía intramuscular o vía endovenosa. Acá debo detenerme un poquito para explicarles algo importante. ¿Quién era el causante de las neumonías? Ya lo hemos visto. ¿Qué bacteria? Ya, acuérdense de la fruta, del coco. Streptococo pneumoniae. Este Streptococo pneumoniae es el causante de las neumonías comunitarias. ¿Qué hemos dicho comunitarias? Que eran en la comunidad, ¿no es cierto? En la calle, en barrio, bueno, fuera del hospital. Y también tenemos las neumonías hospitalarias, que podrían darse por Streptococcus pneumoniae. Y tenemos a esta bacteria, la Pseudomonas. Este es el gran enemigo del personal de salud en los hospitales. Estas Pseudomonas también causan neumonía, pero en hospitales, ¿ya? En hospitales. El gran problema es que las Pseudomonas son muy resistentes a la mayoría de antibióticos. Son muy resistentes. Y para eso esta bacteria necesita antibióticos especiales, necesita antibióticos más fuertes. ¿Ya? ¿Me entienden hasta ahí? Lo grave que es esta pseudomona. ¿Me entendieron que el Streptococcus pneumoniae causa neumonías comunitarias y la pseudomona causa neumonías hospitalarias? ¿Me entienden esa partecita? Respóndame sí o no. A ver, señoritas. Yo sé que estoy hablando mucho de lo que es microbiología, pero es importante puesto que estos microorganismos son los que nos enferman. ¿Y cómo podemos curarnos si no sabemos contra qué estamos combatiendo? A ver. Yo sé que suena un poquito pesado, de repente son términos nuevos, pero siempre es importante mencionarles. ¿Ya? Para que ustedes cuando sepan el diagnóstico, también sepan cómo tratarlo. Si les dicen, es una neumonía por Streptococcus pneumoniae,
Perfecto, podemos darle tales medicamentos y se va a pasar, va a salir adelante el paciente. Sin embargo, el médico nos dice, es una neumonía por pseudomonas. Ahí sí, tenemos que ponernos a temblar. ¿Ya? ¿Se entiende lo grave que es esta pseudomonas? Por favor, ayúdenme, respóndame. Ayúdenme, digan sí o no. No, profe. ¿Entienden? No, profesor, me está confundiendo. A ver, ¿cómo les explico? Les vuelvo a repetir. Hemos visto dos tipos de neumonías. Comunitarias y hospitalarias, ¿no es cierto? Y también les había... ¿Lía? ¿Quería decir algo, Lía? No. Ya. Entonces, continúo. Hemos visto que existen dos tipos de neumonías. Hospitalarias y comunitarias. Las más sencillas, fáciles de tratar, son las comunitarias, que generalmente las causa el Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, tenemos las neumonías hospitalarias, que hemos dicho que eran más complicadas de tratar, ¿no es cierto? Recuerden que hemos dicho que las neumonías hospitalarias eran más difíciles de tratar. ¿Recuerdan? A ver, Sí, digamos. profesor. Ya. Esas son difíciles de tratar, ¿por qué? Porque los medicamentos, las bacterias ya son resistentes a los antibióticos. Ese mismo Streptococcus pneumoniae puede ser resistente a los medicamentos. También, pero a la par, existe otro grupo de bacterias, por favor, es otro grupo de bacterias, que se llaman pseudomonas. Este grupo de bacterias son altamente resistentes a los medicamentos. Por eso es que los investigadores buscan antibióticos exclusivamente para tratar a estas pseudomonas. Y aquellos medicamentos que se descubran que sean fuertes, las reservan. ¿Recuerdan que hemos dicho que había medicamentos de reserva? ¿Recuerdan que hemos dicho que había medicamentos de reserva? Eso no solamente lo mencionamos en esta clase, sino en clases anteriores. ¿Para qué nos servían los medicamentos de reserva, señoritas? Son hospitalarios, profe. Ya. Hospitalarios. Para infecciones de bacterias resistentes, ¿no es cierto? Sí, ya bacterias. Justamente estos medicamentos de reserva son para tratar a las pseudomonas. Los medicamentos de reserva nos sirven para tratar a infecciones causadas por pseudomonas. Es de las bacterias más letales y más graves que hay en los hospitales. ¿Me entendieron eso, señoritas? Por favor, ¿me entienden la importancia de los medicamentos de reserva y por qué lo utilizamos ahora con esta bacteria, la pseudomonas? Bien, ya les expliqué lo más claro que podía. Si les parece todavía un poco difícil, lo podemos conversar al final de la clase o traten de buscarlo en internet, repasarlo. ¿Ya? Entonces les decía, esta bacteria pseudomonas es muy resistente y es la causante de la mayor cantidad de infecciones hospitalarias. Por eso necesitamos medicamentos más fuertes. Es así que se descubrió la carbercilina y la ticarcilina, que son carboxipenicilinas. ¿Ya? Dos medicamentos nuevos, carbercilina y ticarcilina. Estos medicamentos son de uso hospitalario y vienen en ampollitas. Y van a administrarse por vía intramuscular o endovenosa. Las carboxipenicilinas tienen un anillo hiperactámico, que es de todo el grupo, pero tienen un ácido carboxílico, ya que este le provee ese efecto antipseudomono. Y como les decía, a estos grupos tienen varios medicamentos, varios antibióticos. Sin embargo, tenemos dos que son representantes. Los dos que nosotros utilizamos en los hospitales, que es la carbercilina y la ticarcilina. ¿De acuerdo? Acá están sus estructuras moleculares para que se den cuenta que prácticamente todos
Todos parecen lo mismo, sin embargo solamente les agregan algunos grupos funcionales, algunos grupos químicos. Entonces, ¿cuál es la importancia de haber descubierto este medicamento? ¿Cuál es la importancia en la clínica, en la práctica de estos antibióticos? Nos dicen, fueron desarrollados para ampliar el espectro de gram negativas cubiertas por penicilinas. Nos está diciendo que si bien ya la amoxicilina nos cubría gram positivos, gram negativos, acá lo que se trata de priorizar es atacar más a los gram negativos. ¿Ya? Estamos viendo que entonces las carboxipenicilinas tienen espectro de acción más para gram negativas que para gram positivas. Entonces nos dice acá, tales como son infecciones nosocomiales causadas por Pseudomonas aeruginosa. Ya esta es la famosa bacteria que les mencionaba, la peligrosa de los hospitales. No dice nosocomiales porque no se refiere a los hospitales, ¿no es cierto? Cuando dice el término nosocomial es hospitalario. Entonces, este medicamento fue descubierto con la finalidad de tratar la Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué nos dice? Inicialmente se produjo la cabercilina por sustitución del grupo amino por un grupo carboxilo en la ampicilina, y posteriormente algunas sustituciones de la carboxilina permitieron desarrollar la ticarcilina. Como hemos visto en el grupo anterior, habíamos visto, ¿no?, que a partir de la penicilina se salió la ampicilina, y a partir de la ampicilina salió la amoxicilina. Del mismo modo, acá los investigadores, los científicos, tomaron como base la ampicilina y por una serie de modificaciones obtuvieron la cabercilina. ¿Ya? Obtuvieron la cabercilina. Y a partir de la cabercilina, con otros estudios, llegaron a desarrollar otro medicamento, la ticarcilina. A ver, señorita, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será más potente? ¿La ticarcilina o la cabercilina? La cabercilina será que A ver, yo les pregunto. A lo mejor yo les planteo. Les vuelvo a repetir. sería propio la ticarcilina. ¿No es cierto? A ver, ¿por qué? Está bien tu respuesta, pero ¿por qué? Porque ya se ha, primero se ha, como diría, se ha formado la cabercilina, después ya otros han investigado y han sacado la ticarcilina. Muy bien. Muy bien, Gloria, perfecto. Tienes toda la razón. Como les había mencionado, ¿no? Todos los investigadores agarran una molécula ya existente. A molécula me refiero al antibiótico, ¿ya? Así, bueno, así es lo que me expreso. Pues agarraron a la ampicilina, hicieron algunos análisis, otros estudios y sacaron la cabercilina. Y como los investigadores siguen buscando nuevos medicamentos más efectivos, a partir de la cabercilina sacaron la ticarcilina. Y vamos a ver más adelante que la ticarcilina es más fuerte y más efectiva que la misma cabercilina. ¿De acuerdo? Perfecto, ya me están entendiendo eso ahí. Entonces dice, la cabercilina. Actualmente la cabercilina no se fabrica en muchos países y se ha sustituido su uso por la ticarcilina, la cual tiene menos efectos adversos y es más eficaz frente a Pseudomonas aeruginosa. Obviamente, ¿no es cierto? Si se ha descubierto un medicamento que es más efectivo, es más potente y menos efectos adversos, entonces ya deja de lado a su predecesora, que era la cabercilina, y se utiliza con mayor frecuencia o con mayor frecuencia, la redundancia, la ticarcilina. Entonces nos está diciendo que sin embargo la cabercilina todavía algunos países utilizan y tiene efecto selectivo frente a gram negativas, como son Proteus e coli. Enterobacterias, o sea, bacterias de intestinos, Klebsiella, Enterobacter, y en especial el bacilo piociánico, como es el representativo de la Pseudomonas aeruginosa. Como los otros derivados betalactámicos, actúa sobre los receptores de la pared microbiana,
lo que causa la muerte celular por shock osmótico, efecto bacteriolítico. Bueno, les repito nuevamente entonces. Como había mencionado, todos los betalactámicos tienen el mismo sitio de acción y el mismo mecanismo de acción. Acá lo menciona con otras palabras. Sin embargo, es lo mismo que repetir de la amoxicilina. Este medicamento entra a la pared celular y por ende causa una destrucción de la pared bacteriana, conllevando a la bacteria a la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, como puntos importantes, se mantiene el efecto bactericida por inhibición de la pared celular y tiene más acción sobre gram negativas, ya sobre todo la pseudomonas aeruginosa. Farmacocinética. La cabercilina presenta una buena absorción por vía intramuscular, alcanzando la concentración plasmática en 1 hora. Cuando se administra por infusión intravenosa, los máximos niveles plasmáticos se alcanzan al final de la infusión. La cabercilina se distribuye ampliamente en todos los tejidos y fluidos del organismo, alcanzando concentraciones especialmente elevadas en el riñón y en los fluidos peritoneal y pleural, así como en músculos. Difunde muy poco a través de la barrera meningia. Se une un 50% a las proteínas plasmáticas, siendo eliminada por la orina, mayormente como cabercilina activa. Nuevamente nos dice acá que este medicamento prácticamente se elimina intacto por la orina. Su semivida de eliminación es de 1 hora, 20 horas en pacientes con insuficiencia renal y 2 horas en pacientes con insuficiencia hepática. La fracción de la dosis eliminable mediante hemodiálisis es del 50%. Entonces, como detalle, como puntos resultantes acá a tratar, nos dice que este medicamento es ampliamente utilizado, se difunde de todos los tejidos en su cuerpo, es decir, nos puede servir para tratar infecciones prácticamente de todo el organismo. Y además que su eliminación es de 1 hora, o sea, rápidamente se elimina una vez que llega a sangre, solamente de plazo de 1 hora. Indicaciones. Este medicamento nos sirve, como hemos visto, para infecciones graves y infecciones hospitalizadas, en quemados severos, infecciones de diferente localización, genitourinaria, abdominal, obstetricia, o sea, por gérmenes sensibles. También nos sirve para E. coli, enterobacterias, klebsiellas, pseudomonas aeruginosa, como los otros derivados de los betalactámicos, actúa sobre los receptores de la pared microbiana, lo que causa la muerte celular por shock osmótico. Cuando estamos hablando de todos los betalactámicos, van a compartir por lo general la farmacocinética, tanto sus efectos adversos como su eliminación. Lo importante a recordar, a estudiar y repasar va a ser en qué nivel de atención será, es decir, qué tipo de paciente vamos a tratar, ¿no? Si es paciente sano, paciente ligeramente enfermo, grave o un crónico, ¿ya? Y también el espectro de acción que este va a tener. Como estamos viendo, la bicarcilina es un medicamento ya utilizado para uso hospitalario, por ende su uso va a ser un poco más restringido. Algunas de sus RAMs va a producir aumento de sodio en algunas personas. También es importante que en tratamientos prolongados se evalúe la función renal y la función hepática. Puede producir dolor e inflamación en la zona de aplicación si esta es intramuscular. ¿Alguna pregunta con respecto a la bicarcilina? La bicarcilina es como si fuera la ampicilina de las carboxipenicilinas. Ya hemos dicho que no se utiliza mucho en la práctica, puesto que ya la eticarcilina la ha desplazado
de su uso hospitalario. Sin embargo, en otros hospitales todavía puede llegar a utilizarse. ¿De acuerdo? Solo hay que tener en cuenta que este medicamento es para infecciones graves. Entonces hablamos sobre la ticarcilina. Como ya les había mencionado, la ticarcilina, ¿a partir de qué medicamento se estudió? A ver si están atentas, si todavía me están escuchando. ¿A partir de qué medicamento se descubrió? ¿A partir de qué antibiótico se estudió o se descubrió la ticarcilina? ¿A partir de qué antibiótico? ¿A partir de quién sacamos la ticarcilina? No sé cómo se llama. Bicarcilina. Bicarcilina. Anoten. ¿La bicarcilina a partir de qué antibiótico? ¿La bicarcilina a partir de quién? De la ampicilina. Muy bien. ¿Y la ampicilina a partir de quién? De la penicilina. Ya, muy bien. Ya me están entendiendo esto de las líneas de investigación. Solo que como ese medicamento es tan bueno, tan potente, se reserva para infecciones más graves, infecciones a bacterias resistentes. Y solamente en esos casos. Entonces, ¿qué más nos dice acerca de la ticarcilina? La ticarcilina es una carboxipenicilina empleada en el tratamiento de infecciones causadas por gram negativos. Por favor, anótenlo. Les voy a sugerir que lo anoten. Si bien la penicilina nos es útil para gram positivos, sus siguientes investigaciones van a ser más útil en gram negativos que en gram positivos. Te repito, las penicilinas, la penicilina como la sódica, la proquénica bencénica, son activas para gram positivos. ¿Ya? Son más activas para gram positivos. Llegamos al intermedio de las aminopenicilinas, la moxi y la ampicilina, que son gram positivos y gram negativos. Pero al seguir estudiando más y más la molécula, al seguir sacando nuevas investigaciones y nuevos medicamentos, ya también nos vamos a ir al otro lado, que vamos a tratar a bacterias gram negativas. ¿Ya? Este es el caso de las carboxipenicilinas. Y como ejemplo la ticarcilina. Entonces nos dice que la ticarcilina es más efectiva a gram negativas que a gram positivas. ¿De acuerdo? Es importante recordar esto. Bueno, dice, especialmente, bueno, nos vuelve a recalcar, ¿no? Que este medicamento es más para gram negativos, especialmente frente a Pseudomonas aeruginosa, incluyendo casos, acá lo que yo les comentaba, neumonías causadas por esta bacteria, por este bicho. Y obviamente, pues como toda bacteria, no solamente puede llegar al pulmón, puede llegar a otros órganos. Podría causar infecciones de hueso, de estómago, piel, articulaciones, sangre, ginecológico y de las vías urinarias. ¿Ya? Entonces, todavía se respetan todas las enfermedades, pero ya en casos más complicados. La combinación de un aminoglucósido con ticarcilina, bicarcilina, ha sido utilizada en el tratamiento de infecciones severas por pseudomonas como estrategia para potenciar la resistencia de las beta-lactamasas que se presentan acompañadas de ácido clavulónico. Pero acá vamos a irlo por partes, vamos a entender por partes esta parte. ¿Qué mecanismo de acción? A ver, ¿qué grupo bacteriano ataca los aminoglucósidos? ¿Para qué están más destinados los aminoglucósidos? ¿Para gram positivos o para gram negativos? Ejemplo, la gentamicina.
Vuelvo a repetir. Los aminoglucósidos, como ejemplo, la gentamicina. ¿A qué bacterias ataca? ¿Qué bacterias son más susceptibles a los aminoglucósidos? A ver, yo mismo lo voy a hacer que entiendan. ¿Qué infecciones tratamos con gentamicina? ¿Qué infecciones? Neumonía urinaria. ¿Cuál? Infecciones bacterianas. Ya, pero ¿qué infección? ¿Intestinal? ¿Infección pulmonar? ¿Infección digestiva? ¿Qué infecciones? La gentamicina. Un ratito. ¿Lo encontraste, Gloria? La meningitis bacteriana, bro. Pero la más común, ¿cuál es? Vamos a tratar infecciones. Infecciones del tracto respiratorio, será, profe. No, al contrario, no se utilizan en tracto respiratorio. Se utilizan en infecciones urinarias. Podrían en algunos casos utilizarse, pero más se utilizan en infecciones urinarias. ¿Y qué bacterias causan las infecciones urinarias? ¿Gram positivas o gram negativas? Las negativas. Ya, muy bien. Entonces, recuerden, traten de repasarlas. Por eso les decía cuál importante es saber a qué bacterias ataca. Si ataca gram negativas, ya puedo estar entendiendo que puede ser a infecciones urinarias, infecciones digestivas. Entonces, nos está diciendo que la ticaricina incluso puede combinarse con los aminoglucósidos. ¿Por qué? Porque ambos son van a atacar a las bacterias gram negativas. Y lo importante acá es importante recalcar, ambos tienen diferentes sitios de acción. La ticarcilina, al ser un beta-lactámico, va a atacar la pared celular. Y los aminoglucósidos, ellos van a atacar al ribosoma bacteriano. Entonces no interfieren con su sitio de acción y por ende potencian el efecto bactericida. ¿Por qué es importante también esto? Porque nos dice que nos van a servir para bacterias que presentan beta-lactamasas. ¿Qué hacían las beta-lactamasas? Se lo comen a las penicilinas. Ya. Está bien, hay que pulir un poquito los términos, ¿ya? Las beta-lactamasas degradan a las penicilinas. Las beta-lactamasas degradan a las penicilinas. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que para esto, es por eso que incluso se utilizan combinaciones de dos medicamentos. ¿Para qué? Con el fin de potenciar el efecto bactericida y también evitar la resistencia por beta-lactamasas, puesto que esta beta-lactamasa afectará a la gentamicina. No es cierto. El aminoglucósido tiene otra estructura, tiene otro tipo de molécula. Las beta-lactamasas solo van a atacar a los del grupo beta-lactámico, o sea, las penicilinas, ¿de acuerdo? Es importante captar eso. Y en algunos casos se utiliza el ácido, ¿verdad? Y por ende es importante, a veces en algunas ocasiones, incluir el tratamiento con ácido clavulámico. ¿Alguna pregunta con respecto a esto de las combinaciones o la resistencia bacteriana de la ticarcilina? Ya, traten de repasar siempre los otros grupos farmacológicos. Importancia nos dice: la ticarcilina intravenosa ha reemplazado a la cabercilina, que tiene un espectro de actividad similar pero menos potente.
La ticarcilina se utiliza en el tratamiento de infecciones intraabdominales, respiratorias e infecciones de tracto urinario. También infecciones de la piel y de tejidos blandos y otras infecciones causadas por organismos susceptibles. Pues nos dice que la ticarcilina mata o detiene el crecimiento de ciertas bacterias que causan infecciones. Se utiliza en el tratamiento de muchos tipos de infecciones, incluyendo piel, sangre, estómago, vías respiratorias, senos y tracto urinario. También se utiliza en el tratamiento de algunas infecciones de la mujer, por ejemplo, ginecológicas. Entonces estamos viendo un medicamento que es más potente que los otros grupos. Entonces, ¿podríamos considerar que este es un medicamento de reserva, sí o no? Vuelvo a repetir la pregunta. Estamos viendo que la ticarcilina es un medicamento bastante potente y eficaz en bacterias que son resistentes a otros antibióticos. Entonces, ¿este medicamento podríamos considerarlo de reserva, sí o no? Sí, profe. Muy bien. Es importante siempre tener en cuenta esto. ¿Ya? Y como estamos observando o como estamos mencionando, este medicamento es de uso hospitalario. Van a estar en los hospitales. ¿Para qué? Para tratar infecciones en las que ya no respondan otros antibióticos. ¿De acuerdo? Farmacocinética. Este medicamento se debe administrar por vía parenteral. Es decir, puede ser administrado por la sangre en infusión o intramuscular. Los niveles séricos máximos de ticarcilina se producen de 30 a 75 minutos después de una dosis intramuscular. ¿Qué nos quiere decir? Que este medicamento se absorbe de forma lenta cuando se administra por vía intramuscular. Generalmente, mira, nos dice de 30 minutos incluso a 1 hora y más. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Aproximadamente 45 a 65% de la ticarcilina circulante se encuentra unida a las proteínas del plasma. La ticarcilina se distribuye en los riñones, en los huesos, en la bilis, en la orina, esputo y fluidos pleurales. Se alcanzan unos niveles mínimos en el líquido cefalorraquídeo cuando las meninges son normales y se incrementan en presencia de inflamación y atraviesan la barrera placentaria. Atraviesan la barrera placentaria. Entonces, si este medicamento atraviesa la barrera placentaria y yo le administro a una madre gestante, ¿el medicamento llegará a feto, sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profe. Todo medicamento que atraviese la barrera placentaria en una madre gestante va a llegar al feto. Por ende, siempre que vayan, cuando ustedes pregunten, ¿no?, si una madre es gestante, si señor, ¿usted está gestando? Te va a decir, sí, estoy gestando. Pues es importante primero revisar qué medicamento se le va a dar y segundo, si este medicamento atraviesa la barrera. Si atraviesa, entonces puede pasar al feto y llegar a producir algún tipo de problema al pobre bebé. ¿Ya? Bueno, como punto para aclarar eso. Aproximadamente del 10 al 15% de la dosis se metaboliza en derivados inactivos. Solo un 10 a 15% se desactiva. La mayoría del antibiótico y sus metabolitos se excretan en la orina, principalmente a través de la secreción tubular y filtración glomerular. Una pequeña parte es secretada en las heces a través de eliminación biliar y un pequeño porcentaje se secreta en la leche materna. En los pacientes con función renal normal, la semivida de eliminación de la ticarcilina es de 1 hora. En semivida aumentada un máximo de 3 horas y en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal no lo es. La dosis debe ajustarse en consecuencia. Como estamos viendo, estamos recalcando esta parte. En general, todos los betalactámicos, ¿por qué vía se eliminan? Repito la pregunta. Vía intramuscular o intravenosa. Ya. ¿Y por qué vía se eliminan? Orina. Muy bien, se eliminan por la orina. Ya es importante ver esto.
El riñón es el encargado de filtrar y eliminar los betalactámicos. Un riñón enfermo podrá eliminar el betalactámico. No es cierto. Entonces, en todos los betalactámicos siempre nos van a recomendar esto, que si una persona tiene algún problema renal, hay que bajarle un poquito la dosis. ¿Ya? Si una persona tiene problemas renales y se le va a administrar un betalactámico, hay que reducirle un poquito la dosis. Por eso les decía, en caso de la amoxicilina, si tiene insuficiencia renal ya no será cada 8 horas, sino será cada 12 horas. ¿Por qué? Porque el riñón no puede botar el medicamento y este va a seguir circulando en la sangre, circulando y bueno, eliminándose poco a poco el medicamento. Eso es lo que nos está aclarando acá. Aunque una pequeña parte siempre, como decía, ¿no? Nada es perfecto. Por más pura que sea la molécula, siempre va a haber un 10 a un 15% que se va a eliminar por las heces. ¿Ya? Pero la gran mayoría siempre va a ser por orina. ¿Alguna pregunta con respecto a la farmacocinética de la ticacilina? ¿Alguna aclaración que desean que les ayude a entender? Ya, muy bien. Entonces continuamos. Bueno, acá nos está mencionando algunos ejemplos de bacterias a las que este medicamento trata. Las más resaltantes de acá será resaltar acá donde he visto, acá está. Esta de acá. Está ahí. Acá. Y este de acá. Estos son los medicamentos, las bacterias que más problemas nos causan. La Escherichia coli, ¿qué tipo de infección nos causaba? Repito, la E. coli o la Escherichia coli, ¿qué tipo de infección nos causaba? Infección urinaria, profe. Muy bien. El Streptococcus pneumoniae. Neumonía. ¿Ya? La Pseudomonas aeruginosa que lo hemos visto al inicio de la diapositiva. Úlceras. No, Pseudomonas aeruginosa. No. Nos va a causar neumonía. ¿Pero qué tipo de neumonía? Hospi. Ya, muy bien. ¿Ya? Nos va a causar o neumonía o incluso también otras infecciones, pero ya del tipo hospitalario. Ya justamente les vuelvo a repetir. Esto de las carboxipenicilinas se estudió para tratar a la Pseudomonas aeruginosa. Prácticamente se utilizan más con esta bacteria. O cuando estén más complicadas las otras. Lo estamos viendo dos tipos, ¿no? Streptococcus pneumoniae para neumonía comunitaria o intrahospitalaria. Y Pseudomonas aeruginosa para infecciones hospitalarias o neumonía hospitalaria. ¿De acuerdo? Eso nos va a causar. Y por último, Salmonella y Shigella. ¿Para qué era la salmonela? ¿Qué nos causaba la salmonela? Salmonela, profe, tipo diarrea. Muy bien. Siempre recuérdense, relaciónenlo. La mayonesa que venden en la calle puede estar con salmonela. ¿Ya? ¿Y qué me puede dar? ¿Qué pasa por comer en la diarrea? Ajá, eso, muy bien. Diarrea, profe. Es ahí donde le gusta estar esta salmonela. Le gusta estar en la... ¿Cómo se llama? En la mayonesa y en los derivados de huevo, del huevo. La salmonela está en el huevo, en la cascarita. En algunas ocasiones, como ustedes saben, la mayonesa se hace... ¿Qué ingredientes usamos para la mayonesa? Huevo y aceite, ¿no es cierto? No sé si alguna vez habrán hecho una mayonesa casera. Ya se hace con huevo y se hace con aceite.
Y esta salmonela vive en las heces de la gallina. Entonces algunas veces los huevos, ustedes saben que se contaminan, ¿no es cierto? Porque por ahí se expulsan los huevos. Entonces, este huevo contaminado con salmonela puede prepararse varias cosas y ahí es donde nos contagiamos. Por eso, si han comido, digamos, en la calle algún tipo de salchipapa, por el broste, por la brasa, y les produce una infección diarreica, lo más probable es que sea por salmonela. Ya estamos conociendo al menos ya 4 bacterias. Me voy a ir muy contento cuando ustedes sepan diferenciar qué enfermedad producen cada una de estas bacterias. Perfecto. ¿Alguna pregunta con respecto a alguno de estas 4 bacterias? E. coli, salmonella, pseudomonas o streptococcus pneumoniae. ¿Alguna duda que desean que les aclare? ¿Ninguna? Ya. Traten de anotarlo y de rato en rato repasar. Entonces, sus indicaciones. ¿Para qué enfermedades nos sirve entonces utilizar la ticarcilina? ¿Para qué infecciones nos sirve la ticarcilina? Como hemos visto con el anterior ejemplo también de este medicamento, se ha estudiado más para que tenga un mejor efecto frente a gram negativas, dejando un poco de lado las gram positivas. Entonces nos dice que son para infecciones localizadas o sistémicas, causadas por gram negativas, especialmente Pseudomonas aeruginosa, y en algunas ocasiones para Proteus. Esas son las que más se utilizan. Sin embargo, este antibiótico también es activo, es decir, es útil para tratar todas las que están acá mencionadas. ¿De acuerdo? Contraindicaciones y precauciones. ¿Qué nos dice contraindicaciones? La ticarcilina debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad renal o insuficiencia renal, ya que el fármaco se elimina por mecanismos renales, o sea, por la orina. Además, el alto contenido de sodio de la ticarcilina podría afectar los niveles de sodio en los pacientes, especialmente en aquellos con insuficiencia renal, cuya capacidad para la excreción de sodio se puede reducir, y en aquellos con insuficiencia cardíaca congestiva grave, cuyo estado puede agravarse. Bueno, como ustedes saben, el sodio siempre va a complicar todo lo que es el sistema circulatorio. ¿Cómo debería ser la ingesta de sal en personas hipertensas? A ver, señoritas. ¿Deben consumir sal normal, menos o más? En hipertensos. Menos, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, menos. Acá nos dice que la ticarcilina tiene mucha sal. Entonces, por eso es que este medicamento hay que manejarlo con cuidado en pacientes que tengan problemas de la presión arterial, problemas del corazón y sangre. ¿Ya? Así se lo resumo más facilito. ¿Qué más nos dice? Debido a que la ticarcilina puede causar hipopotasemia, que debe ser usado con precaución en pacientes con hipopotasemia o bajas reservas de potasio. Los electrolitos séricos pueden necesitar ser monitorizados en todos los pacientes. Bueno, eso es más de laboratorio. La ticarcilina es una penicilina y no debe utilizarse con pacientes con hipersensibilidad a la penicilina. La ticarcilina debe utilizarse con precaución en pacientes también con hipersensibilidad a las cefalosporinas y a los imipidemios, que son otros grupos que vamos a estudiar más adelante. Entonces va a seguir manteniendo el efecto adverso de todos los beta-lactámicos, que es la reacción alérgica. Interacciones. El Probenecid. Bueno, no sé si recuerdan el Probenecid. Les comentaba que era un medicamento que se usaba para inhibir la eliminación de las penicilinas en la orina. Entonces, si se administra este medicamento, la ticarcilina no va a poder ser eliminada y por ende va a seguir circulando en sangre por un tiempo más prolongado. ¿Ya? Eso sí es que se utiliza Probenecid, pero ya no se utiliza mucho en la práctica. Ya lo dejamos así nomás. El uso concomitante con algunos antibióticos beta-lactámicos con aminoglucosos puede proporcionar una actividad aditiva o sinérgica contra algunas bacterias. La terapia de combinación de una penicilina con aminoglucósido por lo general se recomienda contra los enterococos.
Entonces acá nos recomiendan que la ticarcilina puede administrarse con aminoglucósidos, tipo levofloxacina, tipo amicacina, tipo gentamicina. Pero ¿qué pasaría si yo administro a una persona su ticarcilina y a la vez también le estoy administrando su bensilpenicilina? ¿Qué pasaría con el efecto? ¿Será mejor? ¿Será igual? ¿Será menor? Me repito la pregunta. ¿Qué pasa si yo administro ticarcilina y después le administramos la bensilpenicilina? ¿Se potenciará el efecto? ¿Será igual el efecto? ¿O será menor? Sería menor, creo, profe, porque si la ticarcilina es más fuerte ya, o es más que este. Ya, está bien, tienes razón. Va a ser menor, pero no necesariamente por el, ¿cómo se llama? Por la potencia, sino porque ambos comparten el mismo sitio de acción. Y por ende, si se administran juntos, se van a pelear por llegar a esa pared celular. ¿Ya? Entonces no se administran juntos. Muy bien. Debido a que la ticarcilina puede interferir con la agresión plaquetaria, se debe administrar con precaución en pacientes que reciben anticoagulantes. Esto representa una interacción farmacodinámica, no una farmacocinética. Bueno, acá nos dice que la ticarcilina puede generar problemas de coagulación. Entonces es importante evaluar a personas que reciben otros anticoagulantes. Otros ejemplos de otros anticoagulantes: la warfarina y lo que ahora está de moda por la pandemia, la enoxaparina. Ya esos son anticoagulantes. Si nosotros damos la ticarcilina o una penicilina, podemos potenciar el efecto anticoagulante de estos medicamentos. Reacciones adversas. A ver, así a ojo cerrado, cerrando los ojos, ¿cuál será el principal efecto adverso de la ticarcilina, considerando que es una penicilina? A ver, repito. ¿Cuál será el efecto adverso de la ticarcilina? La más común, considerando que es una penicilina. Se los pongo de otra forma. Muy bien, la alergia, ¿ya? A ojo cerrado. La ticarcilina es una penicilina. Entonces, si una persona es alérgica a otras penicilinas, también lo va a hacer a la ticarcilina. ¿De acuerdo? Eso es a ojo cerrado. Bueno, otras cositas que puede pasar es que puede producir tromboflebitis durante la terapia con ticarcilina. Tromboflebitis es que se puede taponar algunas venitas. Se puede haber coágulos en algunas venitas. Eso es tromboflebitis. Las reacciones de hipersensibilidad son algunas de las reacciones adversas más frecuentes de las penicilinas. Recuerden, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad es lo mismo que decir reacciones alérgicas. Que esos son más frecuentes a todas las penicilinas. Estos van desde una erupción, es decir, desde un simple rash cutáneo, o sea, enrojecimiento, enronchamiento y escozor de la piel, que puede progresar hasta un shock anafiláctico. Las reacciones anafilácticas más graves son menos frecuentes, con las penicilinas de amplio espectro, que son las penicilinas naturales. Son menos frecuentes, pero se pueden presentar, ¿ya? Esto como ley para todas nuestras penicilinas. Si una persona es alérgica a la penicilina, lo va a hacer en un 90% más seguro a otro grupo terapéutico. Bueno, acá nos dice un poquito de la administración de este medicamento. Las carboxipenicilinas, en especial la carbamazepina, nos dice que se administra en bolo de 2,5 a 10 gramos endovenosa o intramuscular. Que se puede ser 2 a 10 gramos cada 6 horas, 1 a 2 gramos cada 6 a 8 horas. ¿Ya? Estos dos datos no vamos a conversar. Más importante será la ticarcilina. Viene en presentaciones de 1, 3, 5 y 20 gramos. Se administran también por vía endovenosa e intramuscular. La dosis a tratar puede ser de 2 a 5 gramos cada 4 a 6 horas, por 12 a 24
gramos por decilitro. En personas cuyo peso sea menor de 60 kilos, nos dice que la dosis es de 200 miligramos por kilogramo de peso por día. Y en personas más gorditas, más robustas, nos dice que la dosis debe ser de 100 a 200 miligramos por kilogramo de peso por día de cada de 6 a 8 horas, ¿de acuerdo? Eso ya para que podamos repasarlo. Bueno, eso es con respecto a la ticarcilina. Es importante que la conozcan. Si bien es de uso hospitalario, siempre nos va a ser útil conocer el mecanismo de acción, el efecto terapéutico y las reacciones adversas de todas las penicilinas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a este grupo farmacológico? ¿Alguna duda que deseen que les aclare? De repente es mucha información que se les dé tan de golpe. Traten de repasar los puntos importantes para que así también puedan entender los demás grupos farmacológicos. En nuestras siguientes clases vamos a hablar ya también de las cefalosporinas. ¿Qué cefalosporina conocen ustedes, señoritas? La más común, ¿cuál será? La cefalexina. Muy bien, la cefalexina, ceftriaxona, cefalpime y tanta cefa. Este grupo es el más utilizado de uso hospitalario y lo vamos a aplicar, vamos a estudiar mejor en nuestra siguiente clase. ¿De acuerdo? Estamos viendo que prácticamente todas las penicilinas repiten el mismo sitio de acción, mismo mecanismo de acción. También generalmente el mismo grupo de bacterias, gram positivas y un poquito más gram negativas dependiendo de cada grupo. ¿Ya? Solo lo único que está cambiando es que cada vez se va investigando nuevas moléculas para que sean más fuertes y nos sirvan de medicamentos de reserva. ¿De acuerdo? Bien, señoritas, entonces ya. Bien, ninguna duda, ¿no? Entonces voy a proceder a llamar la lista. Atentas a su nombre, por favor. Mientras no carga. Lisa Elizabeth. ¿Dónde está? Gloria. Presente, profe. Caroline. Profesor, buenas tardes, presente. Ya, Caroline. Lía Susana. Presente, profesor. Nancy. Presente, profesor. Mirza. Presente, profesor. Nieves. Nieves. Profe, su señal se fue. ¿Qué está diciéndote presente? Sí, ya está bien. Ruth Brisaida. Ruth. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Eudicia. ¿Qué estará haciendo Eudicia? Rosa. Creo que Rosa se me escribió. Rosa. Nayeli. Nayeli dice, profe, que su internet está bien. Ya. Bien, señoritas. Espero que se haya entendido que esto. Si tienen alguna duda, ya podemos aclarar en nuestra siguiente sesión. Solamente recuerden que mañana es sábado y tenemos pendiente una tarea. ¿Ya? Espero haberles aclarado alguna duda que tenga o algo más que todavía no se entienda.